Hoy nos encontramos en un nuevo espacio de aprendizaje, en un nuevo espacio de intercambios de experiencias y vamos a hacer referencia a un tema muy interesante, un tema muy importante para el desempeño profesional de nosotros como licenciados en educación física. Es un tema vertebral, es un tema que me permite a mí poder entender y comprender cómo interactúa el ser humano con su entorno físico, con su entorno social, con su entorno objetual. Me estoy refiriendo a las habilidades motrices básicas. ¿Qué son las habilidades motrices básicas? Son las acciones motrices que me permiten interactuar con el entorno y entrar a solucionar situaciones de diferentes tipos, sociales, afectivas, de manejo y control de circunstancias, de poder utilizar mi cuerpo para desplazarme más rápido, de poder utilizar mi cuerpo para llevar objetos, para poder utilizar mi cuerpo y jugar un deporte. Estas habilidades motrices básicas están configuradas en los desplazamientos, los saltos, los giros y la manipulación y control de objetos. Vamos a hablar de manera muy concreta de cada una de estas habilidades motrices básicas que me permiten interactuar con mi entorno en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones. Vamos a hablar de los desplazamientos, que es la habilidad motriz que me permite poder trasladar mi cuerpo de un lugar a otro mediante la utilización de mis extremidades inferiores, de mis extremidades superiores o la combinación de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Estos desplazamientos pueden ser habituales, los que utilizamos a diario, los que siempre estamos en uso de ellos para solventar cualquier tipo de circunstancia o situación en nuestro entorno. Hablamos de caminar, de correr, y dentro del correr encontramos 5 alternativas de utilización para correr de acuerdo a las situaciones que se nos puedan presentar. Entonces tenemos una carrera de resistencia, una carrera de velocidad, una carrera de alcance y una carrera de preparación. Además, la carrera de soporte. Digamos que estos son los dos componentes más importantes de los desplazamientos habituales. De otra parte, nos encontramos con los desplazamientos no habituales. Estos desplazamientos que no son de uso diario, pero que de una u otra forma los utilizamos para realizar respuestas motrices a soluciones presentadas dentro del entorno en que nos desenvolvemos. Hablamos aquí de las trepas, que es trasladar el cuerpo en plano vertical para ascender a un sitio para alcanzar un objeto. Entonces hablamos, por ejemplo, de treparse a un árbol. Entonces es importante que esta trepar tiene unas características de utilización muy particulares. Igual, el rectar, que es el desplazamiento que realizamos con nuestro cuerpo, manteniendo en contacto con la superficie del suelo. Los deslizamientos, que nos permite poder que el cuerpo se deslice en ciertos espacios y trasladarlo de un lugar a otro. Una de las características primordiales del deslizamiento es que entre mi pie y la superficie del suelo hay algo que me permite deslizarme. Por ejemplo, los patines. Por ejemplo, un cartón, me subo al cartón y me desplazo, ya sea empujado o alado por algún compañero. Entonces, los deslizamientos tienen esa propiedad de utilizar una superficie entre los pies y el suelo para poder desplazarse. Las cuadrupedias, que es la utilización de las extremidades inferiores y superiores para llevar el cuerpo de un lugar a otro, sin que exista la necesidad de caminar. Vamos a hablar de caminar. ¿Qué es caminar? Caminar es el desplazamiento que realizamos para llevar el cuerpo de un lugar a otro mediante la utilización continua y alternada de los pies. Eso nos permite poder
cambiar de ritmo, cambiar de direcciones, llevar objetos de un lugar a otro mediante la utilización de esta habilidad. Habilidad importante, determinante en el quehacer diario del ser humano. Otra actividad importante es el correr. Esta habilidad permite llevar más rápido el cuerpo de un lugar a otro y se diferencia del caminar porque se presenta una fase aérea en donde los dos pies se despegan completamente del piso para permitir el proceso de impulsión y caída, que es lo que nos da la posibilidad de andar más rápido. El correr está compuesto por una brazada y por unas zancadas, y que de acuerdo a el ritmo, a la coordinación y a la frecuencia nos va a permitir manejar el concepto de lento y de rápido. El correr está constituido o está clasificado de diferentes formas. Una de las más importantes es la carrera de resistencia, que se diferencia o que tiene unas características particulares en el sentido de que los pies pareciera que no se despegaran del piso, o que la fase de vuelo es muy corta y permite recorrer largas distancias. Esta carrera de resistencia, la flexión de la rodilla es muy mínima, casi no perceptible. El braceo es totalmente lento y tiene como función mantener el equilibrio. Entonces es una carrera que se utiliza para recorrer largas distancias y retardar la aparición de la fatiga o del cansancio. La carrera de velocidad, que es una carrera en donde ya la brazada y la zancada juegan un papel determinante y se hace mucho más rápido para recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Esta carrera de velocidad tiene unos componentes ya determinados, por ejemplo, la brazada da la posibilidad de la frecuencia de la zancada. O sea, entre más rápido muevas los brazos, más rápido se van a mover las piernas. Esta carrera de velocidad se utiliza, como ya lo había dicho, para recorrer espacios en el menor tiempo posible. La carrera de alcance es aquella carrera que utilizamos nosotros para alcanzar, para detener, para golpear, para recibir un objeto que se traslada en el espacio. Entonces, la intención es de ir a buscar el objeto para alcanzarlo, para golpearlo, para manipularlo. Y aquí hay dos elementos importantes, y es la zancada y la brazada al momento de hacer esta carrera. Quien determina la utilización de brazada y zancada en esta carrera es la velocidad de la trayectoria del objeto que vamos a recibir, que vamos a golpear. Entonces es importante, carrera de alcance, la que se realiza para ir a buscar un objeto que se desplaza en el espacio. Tenemos la carrera de soporte, que es la que se hace de manera simultánea con una acción motriz. En este caso, la conducción. Entonces, voy conduciendo, ese es el objeto motriz principal, pero para poder conducir, para poder llevar ese balón más rápido, utilizo una carrera. Esa carrera tiene unos elementos importantes que van caracterizándose de acuerdo al deporte. En el fútbol, la zancada va a depender de la distancia con que debo manejar la pelota. Y la brazada va a estar definida por los cambios de dirección y los cambios de ritmo que tenga al momento de conducir la pelota. La carrera de preparación, que es la que se hace antes de una acción principal, en este caso voy a hacer un salto. Pero antes de saltar, hago una carrera, lo que hemos llamado carrera de impulso, para lograr el objetivo que me he propuesto. Carrera de preparación, la que se hace antes de una acción motriz principal. Y tenemos los saltos. Los saltos tienen una característica muy importante porque permiten el desplazamiento del cuerpo.
utilizando las piernas, pero también permiten poder utilizar el cuerpo sin hacer el desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de salto, nos referimos a despegar el cuerpo de una superficie de contacto mediante la impulsión de una o de dos piernas. ¿Ya? Utilizar una o dos piernas para desprender, para despegar, para impulsar el cuerpo en el espacio. Estos saltos tienen tres fases. La fase de impulso, que es la fase que permite poder realizar la fuerza, la potencia necesaria para alcanzar la amplitud del movimiento. Una fase de vuelo, que es la fase aérea, en donde el cuerpo está totalmente en el espacio, y una fase de caída o de aterrizaje. Esos son los tres componentes importantes de los saltos. Ahora bien, existen saltos de altura, saltos de longitud y saltos mixtos. Entre los saltos de longitud, la intención es despegar el cuerpo para alcanzar la mayor distancia horizontal. Importante, brazada y zancada al momento de realizar la fase de impulsión. La fase de vuelo es en parábola para poder alcanzar la mayor distancia posible. Los saltos de altitud, la intención es elevar en altura vertical el cuerpo para lograr superar un obstáculo. Y los saltos mixtos. Estos saltos mixtos tienen que ver con la utilización longitudinal y la utilización altitudinal, o sea, la distancia vertical y la distancia horizontal para realizar este tipo de saltos. Los giros, que permiten poder manejar y controlar nuestro cuerpo en el espacio. Entonces tenemos giros en el eje vertical, por ejemplo, las patadas que se dan en karate, el taekwondo, hacen función del eje vertical o longitudinal. Giros en el eje horizontal o transversal, que nos permiten hacer los rollos, nos permiten hacer los mortales hacia adelante, hacia atrás, en fin. Y tenemos el eje sagital o antero-posterior, en donde podemos realizar saltos utilizando nuestro cuerpo de manera lateral, en este caso, por ejemplo, la media luna. Son habilidades de muy poca utilización, pero que hay deportes que requieren de ellos, sobre todo las gimnasias en sus respectivas disciplinas. Entonces, a diario son de muy poca utilización. Los que más utilizamos son los giros en el eje vertical para evadir un obstáculo o para evadir a una persona que venga en la misma dirección nuestra. Y vamos a el abanico más importante, al abanico más interesante de las habilidades motrices básicas. Me refiero a la manipulación y control de objetos. Estas habilidades se utilizan a diario, unos más, otros menos, pero lo utilizamos a diario y tienen que ver con el bote, que es controlar un balón mediante la mano, aprovechando su impulsión con el piso. Tenemos la conducción, que es llevar un objeto con los pies de un lugar a otro. Tenemos el golpear, que permite poder impactar o impulsar un objeto que esté quieto o que se mueva en el espacio y que conforman su estructura básica. Es fundamental para muchos deportes. La recepción, que es recibir un objeto. Esta recepción puede ser la atrapar, que es cuando toma un objeto que se desplaza en forma de parábola o con trayectoria de parábola por el espacio y lo
resecciono con las manos, con los pies o con el pecho. Entonces, cuando un objeto tiene una trayectoria parabólica y yo lo recibo, estoy hablando de atrapar. Lo recibo con las manos, atrapar. Recibir, cuando el objeto viene enviado de otra persona. Y recoger cuando el objeto lleva una trayectoria a ras de piso. Y por último, y no menos importante, tenemos el lanzar, que es desprendernos de un objeto mediante la impulsión de una o dos manos para enviar el objeto a un espacio definido o a un espacio indefinido. Y el pasar, que es la manipulación y el control de un objeto entre dos personas para transportarlo, para mantenerlo o para llevarlo de un lugar a otro. Esta manipulación y control de objetos se ejecuta teniendo en cuenta unos elementos interesantes para su ejecución. Entonces, las acciones motrices, cuando se realizan con las manos, se pueden adaptar al objeto. O sea, cuando yo recibo un objeto con las manos, lo paro, lo puedo manipular, lo puedo controlar sin deshacerme del objeto. Esta permite realizar los botes, los lanzamientos y las recepciones. Entonces, cuando las acciones motrices las realizamos con las manos, podemos realizar estos componentes o estas habilidades, los botes, los lanzamientos y las recepciones. Ahora bien, cuando este manejo y control de objetos se hace con los pies, con la cabeza o con implementos, lo que buscamos entonces es que el objeto no se adapta, mi cuerpo no se adapta al objeto. ¿Por qué no se adapta al objeto? Porque no lo puedo manipular, no lo puedo reseccionar en el sentido de tomarlo en mis manos y detenerlo. Entonces ahí aparece que tengo que ejecutar la acción motriz de manera inmediata para poder resolver la situación. Entonces hablamos aquí de los golpeos. Cuando yo golpeo un objeto no logro manejarlo, no logro dominarlo. Las paradas para poder cambiarle la trayectoria al objeto en el espacio. Y las conducciones. Las conducciones permiten que a través de golpear el objeto llevarlo de un lugar a otro.